Buenos días y bienvenidos a todos los que nos siguen a través de soyautonomo.tv. En entrevista estamos hoy con Julia Figueroa, abogada y directora de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, colectivo santanderiano que hace presencia en Norte de Santander, Santander y Magdalena Medio, y que defiende los derechos humanos y defiende el territorio en las poblaciones vulnerables, zonas rurales y regiones de estos territorios. Bienvenida, Julia, a la Casa de Soy Autónomo. Muchas gracias a ustedes. Pues un placer poder estar acá trayéndoles las realidades que se impulsan desde nuestra organización y acercar a la comunidad santanderiana, a la comunidad estudiantil, a todas estas acciones que a veces no las conoce el país. Este colectivo de abogados nace en 2001, aquí en Bucaramanga, ante la inexistencia de una corporación que hiciese estos acompañamientos jurídicos a organizaciones sindicales y de víctimas. ¿Cómo fue ese proceso de unión y de creación de una idea que 15 años después sigue en pie? Sí, en el 2001, básicamente Colombia estaba pasando por uno de los tantos momentos muy difíciles de violaciones sistemáticas, masivas, graves de violaciones de derechos humanos. No existía una organización con una experticia en litigio estratégico, no existía una organización que tuviese una integralidad en acciones, no solo jurídicas, sino también políticas, educativas y organizativas. Y en ese entonces, y frente a tanta gravedad en lo que estaba suscitándose en ese momento en el departamento de Santander, que fue donde iniciamos, deciden egresados de la Universidad Industrial de Santander de Derecho fundar este espacio. Fueron en ese momento cuatro abogados y abogadas quienes se unen y dan origen a la Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez. Se necesitó no solo, digamos, del ánimo de estos abogados y abogadas muy sensibles, defensores y defensoras de derechos humanos, sino también de la solidaridad y el respaldo de organizaciones que en su momento estaban ya andando en la defensa de los derechos humanos en esta región. En ese entonces, el colectivo José Alvear Restrepo, pues, aplaudió esta iniciativa. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS, se suma y empieza así apoyo a esta iniciativa. ¿Financiero o apoyos organizacional? Hubo apoyos financieros, apoyos, digamos, también en cómo, digamos, se puede conducir una organización de este tipo, los contactos, presentaron los contextos, y así arranca. O sea, arranca, digamos, como una iniciativa muy pequeña. Nunca pensamos que hubiese, o se pensase que esta corporación se necesitara o fuera llamada o convocada en otros territorios. En aquel entonces el colectivo de manera inmediata entra a asistir o a intervenir frente al tema de víctimas de desplazamiento forzado en la ciudad de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, que ya era insostenible, pero no insostenible porque hubiesen víctimas, insostenible por la falta de reacción del Estado en sí. Teníamos al Bucaramanga como una de las ciudades que estaba receptoras de víctimas de desplazamiento forzado y la grave crisis humanitaria iba en ascenso. El colectivo inicia, digamos, todas esas intervenciones, se generaron políticas o estrategias no solo para acompañarlo jurídicamente, sino ahí es cuando inicia todo un proceso de pedagogía, que es acercar el derecho realmente a ellos, a las víctimas, a estos hombres y mujeres. No podíamos hacerlo solas, ni todo. Si no generábamos capacidades y fortalezas en todos ellos y ellas, difícilmente el colectivo o muchas organizaciones en este país hubiesen podido, digamos, avanzar en la exigibilidad de derechos. En el país, ¿cuántas, digamos, organizaciones ustedes tienen conocimiento, colectivos de abogados, que manejen, digamos, estas tres corrientes, que es el apoyo jurídico, el apoyo educativo de formación y el apoyo político, aparte de la de José Alvear? Hay varias, digamos, organizaciones a nivel nacional. Regionales y no. Regionales, muy pocas. Digamos, regionales, en el trabajo que estamos
haciendo, digamos, como lo ha planteado Luis Carlos Pérez desde hace más de 15 años, que conozcamos de manera así clara en esta región, nosotras. Hay otras organizaciones muy importantes de derechos humanos con otros enfoques, ¿sí?, con otros trabajos, sino que el colectivo ha enfatizado en un litigio muy estratégico, regional, para la región, por la región. No hemos, digamos, asumido un trabajo más nacional, no hemos querido salir de nuestras regiones, porque precisamente la carencia y la falta de presencia de organizaciones como las nuestras es lo que debilita el tema de exigibilidad de derechos. Pero ¿por qué si en estas regiones el conflicto ha golpeado tanto y ha dejado tantas víctimas, por qué no es tan esencial, digamos, ese tipo de temas? ¿Por qué no son de pronto tan mediáticos, no se les da un acompañamiento? ¿Por qué cree que hay esa falencia? No es fácil, digamos, no es falta de voluntad de hombres y mujeres que quieran sumarse al trabajo en la defensa de los derechos humanos, en un trabajo de integralidad, digamos, de impulso de un litigio estratégico. Y se lo voy a decir por qué. Uno, porque desafortunadamente, hay que advertirlo, las universidades, las facultades de Derecho, no han combinado la cátedra, no han combinado la academia con las realidades. Muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres que se gradúan diariamente desconocen lo que sucede en este país. Inclusive, desconocen que la aplicación de los derechos humanos debe hacerse en todo nivel. Eso lo hace difícil. Segundo, en un país donde se señala, se persigue, se estigmatiza y se asesina a defensores y defensoras de derechos humanos, créame que no es muchos los que quieran estar trabajando acá. Tercero, no ha sido importante, no está en la agenda del gobierno, de ningún gobierno, darle prioridad o priorizar en varios aspectos a las organizaciones de derechos humanos. No le conviene. Entonces, ha sido de la mano estas organizaciones, especialmente la nuestra, que ha caminado con financiamiento de la cooperación internacional, con financiamiento de hombres y mujeres que se han sumado a apoyarnos, experticias técnicas, experticias profesionales y económicas. Han sido muchos convenios los que hemos firmado para poder, digamos, avanzar. Son más de 15 años con muchos esfuerzos. El sostenimiento de una organización como la nuestra cuesta en términos financieros, cuesta en términos de cualificación, cuesta en términos de seguridad. Hay que mantener esquemas de seguridad. Y esto no lo permiten, digamos, esto no lo facilita el Estado en sí. Y mantenemos unos niveles de riesgo y de amenaza tan altos que entiendo que muchos hombres y mujeres no quieran vincularse, no quieran hacer parte de estos proyectos o de estas iniciativas, que son muy legales, que son muy legítimas y que son muy altruistas actualmente en Colombia. Hablemos entonces de quienes integran a este colectivo de abogados. ¿Cuáles son el perfil que tienen los miembros de esta corporación para precisamente estar en este entorno de la defensa de los derechos humanos, en este escenario? Pues, como todo, afortunadamente contamos con muchas mujeres. Actualmente está compuesto por mujeres. La Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez no siempre ha sido así. Mujeres cualificadas en las ramas del derecho, especialmente su mayoría, profesionales, formadas en pedagogía popular, con experiencia en litigio, pero en un litigio político, en un litigio orientado, digamos, a acompañar o a llegar el derecho a comunidades muy vulneradas o vulnerables. Y me explico. El colectivo no es una organización que genera distancias o genera barreras para que no se acerquen a ella. El colectivo es una organización que no solo las quita, sino es el que se acerca en donde están las dificultades y las circunstancias graves. Es un colectivo que va a todos los territorios. Entonces ese es el equipo que hace parte del colectivo Luis Carlos Pérez, que está en zonas de conflicto permanentemente, que está
al interior de comunidades campesinas, al interior de pueblos indígenas, al interior de zonas de difícil acceso, por control paramilitar, por controles guerrilleros, por controles militares. Tenemos que sobrepasar todo eso. O sea, son personas que están preparadas no solo en temas profesionales, sino muy humanas. Mujeres con una calidad humana muy alta, con unos niveles, digamos, de formación de lo que es el contexto político de este país, que reconocen que las violaciones que los derechos humanos no pueden ser violados en ningún nivel. En esa, digamos, en ese enfoque, desde esa perspectiva, es que trabajan o vienen a nosotras nuevas profesionales o nuevos profesionales a ser parte del colectivo de abogados Luis Carlos Pérez. Luis Carlos Pérez, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que murió en 1998. Tolimense, sí, señor. ¿Con qué se identifican con él? ¿Por qué el nombre? Por su obra. Por la obra. Luis Carlos Pérez fue un gran penalista que supo integrar de manera supremamente clara, amplia, asertiva, lo que fue el derecho penal desde el enfoque de derechos humanos, que es lo que nosotras planteamos siempre. No es necesario decir todo el tiempo, hablar de derechos humanos de manera pura, sino, digamos, hablándolo desde el derecho, desde la abogacía, cómo partimos de que el derecho de familia debe ser visto desde los derechos humanos, el derecho penal desde los derechos humanos, el derecho laboral desde los derechos humanos, el VIH desde los derechos humanos. Ese es, digamos, el gran trabajo, la gran obra que recoge las fundadoras y fundadores de Luis Carlos Pérez, y por eso se toma su nombre, se toma en gran medida también como, de manera muy asertiva, cómo fue que todas estas teorías, todo este trabajo que él hizo, cómo se podía incorporar al trabajo de nuestra organización. Culpabilidad colectiva, leí en una de las frases que tiene precisamente la página del colectivo de abogados Luis Carlos Pérez. En primera, Julia, cuéntenos cómo ha sido cubrir, digamos, el conflicto, defender los derechos humanos en un país, como usted ya lo dijo, que antes del 2001 y hoy en día a los defensores de los derechos humanos se les asesina. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Pues mira, Colombia es un país que vive de manera histórica unas situaciones de desigualdad profunda, de inequidad ostensible, de desarraigo, y no estoy hablando del conflicto armado, estoy hablando de situaciones que han marginado a la gran mayoría de la población colombiana, que la tienen en una situación de crisis humanitaria, de pobreza extrema, de falta de acceso a los mínimos vitales. Eso no pasa ahorita, eso viene pasando de manera histórica. El origen de la guerra de este país parte de muchas de estas situaciones. Nosotras somos conscientes que más allá que el conflicto armado es un hecho, una situación muy grave que debe parar. O sea, las armas no pueden justificar las resistencias ni la exigibilidad de derechos en ningún momento. Pero no es cierto que con la supresión de las armas o del conflicto armado, Colombia va a superar las razones que dieron origen a las guerras. Es muy difícil la pregunta que usted me hace, Andrea, es como la planteamos nosotras para iniciar el acompañamiento. Si Colombia, cuando iniciamos como Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez, iniciamos pensándonos en las transformaciones de este país, en las transformaciones de nuestra región, en las transformaciones de este territorio, en el respeto en los derechos humanos. Hablar de igualdad no es fácil. Hablar de equidad en un país que ha devastado y ha despojado a millones de personas no es fácil. Acercar el discurso del derecho a las comunidades tan pobres y tan vulnerables no es fácil, pero era nuestra. Esto es una forma de decirle a este país, ojo,
no necesitamos balas. Organicémonos. Conozcamos y reconozcámonos como sujetos de derecho y exijámoslos. Hagámoslos de manera masiva. No le sigamos permitiendo a unos y otros que sigan imponiendo modelos de desconstrucción de un Estado social de derecho. Y opongámonos de manera muy fuerte a toda expresión guerrerista. Entonces, así empezamos a entrar. Las víctimas tienen derechos y derechos diferenciados. No lo sabían. Y esos derechos que están contemplados a nivel internacional y que han sido absorbidos por nuestro territorio, deben cumplirse. Entonces empezamos a trabajar en eso, en crear en modelos de participación, en modelos de exigibilidad de derechos, informes de seguimiento que constataran que efectivamente no había atención estatal, que efectivamente había persecución de grupos, que efectivamente había permanencia del control de territorios. No era fácil en el 2001, recuerden, estábamos bajo el control paramilitar, en todas las zonas. El nivel de violaciones de derechos llegó a un pico muy alto. La inclemencia de la guerra tocó lo inhumano de lo inhumano. Entonces, en ese entorno necesitábamos también no solo el colectivo llegar con este discurso, sino reconocer que las comunidades querían ese pare. Porque si las comunidades no lo quieren, pues difícilmente vamos a entrar como una organización de derechos humanos a llegar con todo este trabajo de integralidad de derechos. Las comunidades querían cambios. El pueblo quiere cambios. A veces no saben cómo hacerlo. En ese cambio, un tema de coyuntura. Ustedes que han estado desde las regiones, allá intercambiando, ustedes aprendiendo de ellos y ustedes enseñándoles la parte jurídica. Desde las regiones, ¿cómo se recibió el resultado del plebiscito el 2 de octubre? Y desde allá, con todo lo corrido, digamos, en estos escenarios de diálogo, de renegociación, ¿cómo se construye la paz desde allá, desde las regiones? Pues imagínate, llevamos más de 15 años trabajando con comunidades en el Catatumbo, comunidades en el Magdalena Medio, trabajando el tema de derechos ambientales, territoriales y de víctimas. Y más que nadie ellos conjuntamente, digamos, se recogían y nos planteaban la necesidad de que se tenía que generar y rodear esta iniciativa, que es una iniciativa de paz. Lo que se firma entre FARC y el gobierno es una iniciativa de paz, una de las iniciativas más grandes que ha tenido Colombia. ¿Y cómo no la rodearon ellos? ¿Cómo no se llenaron de fuerza para impulsar, para decir, vamos a apoyar? El desafortunada decisión que después se tenía que refrendar con un plebiscito, y lo digo una desafortunada porque fue muy desacertado. Nosotras previmos muchas cosas y enviamos incluso en su momento una intervención a la Corte diciendo no puede irse a plebiscito. Y cómo estas comunidades que han sido afectadas históricamente por el conflicto deciden decir sí, si no miremos un ejemplo, Catatumbo. Catatumbo apoyó Norte de Santander, gana el no en Norte de Santander, pero Catatumbo no. Es todo el plebiscito, todo un sí. ¿Y cómo responden las ciudades? Fue desafortunado. Fue desafortunado porque con esto también se sigue desconociendo la postura y las decisiones de comunidades y pueblos que históricamente son marginados y golpeados por la guerra y por las inequidades de este país. Se ha seguido trabajando. Yo creo que una de las situaciones que parten de ahí fue la decisión de todos ellos y ellas de seguir trabajando, de seguir promoviendo y rodeando la mesa. Han pedido que esto se acelere. Nosotras también lo hemos pedido, incluso presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, porque no podemos dejarle ahora una iniciativa de estas a la indefinición o a las decisiones de quién. Entonces eso es muy grave. Se sigue construyendo paz en las regiones. Se tiene que seguir y se está haciendo. Bien. Como siempre, eso ha sido, digamos, una acción permanente, continua, sin necesidad de los acuerdos. Bueno, por cuestiones de tiempo,
se acaba nuestra transmisión y la entrevista en Soy Autónomo. A la audiencia y a nuestra invitada, muchas gracias por sintonizarnos y los invitamos a seguir toda la programación que el equipo periodístico de Soy Autónomo tiene preparado para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.